Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bueno, vamos a hacer lo que les he dicho que nos vamos a aprender cada día. ¿Amén? Entonces, ustedes lo van a tomar personal. Yo voy a orar por usted diciéndolo, pero usted lo va a decir personal. Amén. Hasta que ya todos se lo aprendan y entonces yo diga la una y ya todos lo digan. Bueno, que el Señor te bendiga. Levanten la mano derecha. Que el Señor te bendiga, que el Señor te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo sea bienvenido a tu casa y a Peniel Shur. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a tener el tema: la conquista está al alcance de quien persevera. Entonces levante su mano. Mi conquista, repita conmigo, mi conquista está al alcance si persevero. Amén. O sea que todo lo que usted pueda tener, usted lo puede tener si usted ¿qué? Persevera. Si usted está desanimado, ¿qué tiene que hacer? Perseverar. Si usted tiene cualquier obstáculo al frente, ¿qué tiene que hacer? Pasarlo, perseverar. Es decir, tus metas requieren de tu perseverancia. Es un fin, un propósito: vencer, adueñarse, invadir, someter, persistir, insistir, proseguir y continuar. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Entonces, si usted tiene una meta, usted tiene que mirarla. Y les voy a contar una historia de la naturaleza. Que en una ocasión una pequeña hormiga, ¿una qué? Hormiga atravesaba parte de un andén y llevaba sobre ella una gran pluma. La hormiga tuvo que enfrentar varios obstáculos en su camino, hasta que finalmente llegó a una grieta en el piso. Grieta que tenía varios milímetros de ancho. Naturalmente no podía ¿qué? Pasar. La hormiga se detuvo. ¿Qué hizo la hormiga? Se detuvo, analizó su situación y de pronto tomó la pluma que llevaba y la puso sobre la grieta. Inmediatamente después caminó sobre ella hasta llegar al otro lado de la grieta y de nuevo tomó su pluma y siguió su camino. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Una hormiga, ¿cierto? Es muy interesante ver cómo este pequeño insecto creado por Dios con la suficiente inteligencia, ¿para qué? Razonar y tomar la mejor situación o solución frente a su dificultad. Las hormigas son tenaces. ¿Sí les parece o no? Usted ve una hormiga y la hormiga representa ese valor de ¿qué? La perseverancia. Usted coge y ve una hormiguera y ¿qué pasa? Usted la saca, la quita, echa de todo. Y cuando usted dice, estas hormigas, ¿por qué no se van? ¿A cuánto les ha pasado? Y uno ve que ellas todo el tiempo trabajan para cuando llegue el momento de ellos ¿qué? Cuidarse, alimentarse, ¿cierto? Tener toda su colmenita. Son perseverantes, trabajadoras, enfrentan sus desafíos sin temor y emprenden el camino superando sus adversidades. Las hormigas sin duda alguna nos hacen reflexionar en nuestras actitudes frente a los problemas, circunstancias, para tomar decisiones. En este caso debemos destacar la ¿qué? Repita conmigo, perseverancia. O sea que si usted no es perseverante, hoy van a aprender eso. Porque muchas veces los temores, las angustias, las circunstancias, lo que yo pienso, el desánimo, el enemigo
es feliz colocándole desánimo a las personas para que no cumplan la meta. ¿Sabe por qué? Porque viene una gran bendición para su vida. Y cuando usted se detiene, haga de cuenta que usted se retrocedió cantidad de tiempo, para no decir años. Amén. Entonces podemos concluir que el Señor nos ha capacitado para superar ¿qué? Los obstáculos y desafíos propios del camino. Nuestras metas, nuestras conquistas requieren de nuestra perseverancia. La palabra del Señor nos enseña de manera contundente que nuestro Dios no cambia. Él sigue hablando a su pueblo y el Señor utiliza diferentes instrumentos y personas para darnos su palabra y animarnos a perseverar ante las dificultades y adversidades del camino. No nos gustan. ¿A cuánto les gusta estar en una adversidad? ¿A usted le encanta? ¿Cierto que no? Uno no le gusta, por uno que nunca pasaran. Pero si no pasaran, ¿cómo vamos a madurar y a crecer? ¿Cómo vamos a enseñarle a otro? Porque mire, es algo que es real. Si tú no lo has vivido, tú puedes dar el consejo, pero tú no lo sientes y no lo entiendes. Pero cuando tú lo has vivido, ¿usted qué dice? ¿Quién se coloca de ejemplo? Uno. Vea, yo ya pasé y sí se puede. Y usted comienza y le cuenta su historia y usted dice, sí se puede porque yo lo he visto. Amén. Entonces, pero las pruebas y crisis son fases que en nuestra vida nos ayudan a crecer. Además, nuestro carácter es fortalecido. ¿Y qué más es fortalecido? ¿Qué creen ustedes? La fe. ¿Qué es fortalecida? Su fe en el poder y cuidado de Dios. Esa fe se hace ¿cómo? Más sólida y segura. Es muy importante, pues nos fortalecemos en el Señor y mantener nuestra perseverancia. Ya que el hombre de doble ánimo, dice la Biblia, dice que es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cómo es una persona inconstante? Que un día quiere y otro día ¿qué? No quiere. Y cuando sucede eso, pues ¿qué sucede? Uno se detiene. No puede ver la meta donde usted quiere algo y usted coloca una meta. Quiere un trabajo, por ejemplo. Pero usted coloca la meta de un trabajo y usted comienza a meter hojas de vida. Pero como no lo llaman ahí mismo, entonces ¿usted qué le pasa? ¡Ay, no! Y usted empieza a ver la circunstancia de que no lo llaman. Usted empieza a perder la fe. Empieza a ver que no lo llaman. En vez de decirle, gracias Señor, yo ya hice mi parte, ahora tú haz la parte, déjame en el mejor lugar, donde me quede tiempo para ir a glorificar a Dios, que me quede el tiempo para ir cada domingo a la iglesia y hacer lo que me compete. Señor, dame el trabajo donde el salario se me multiplique y triplique, Señor, para hacer una bendición. Pero no, comienzan, ay, no tengo trabajo. ¿Cómo están? No, mal. No, ¿y cómo vas? No, no tengo ganas de nada, porque es que la vida, no esta vida que me tocó. Y comienzan a hablar. Y recuerde lo que dice la Biblia, todo lo que yo diga con mi boca, eso se cumple. Eso será, dice la Biblia. O sea que si tú estás hablando mal, tú estás levantando actas de maldición contra tu vida. Si tú hablas mal, ¿qué te va a llegar? Pues lo que tú estás hablando. Pero si usted habla diferente y usted dice, no, ya metí hojas de vida y yo sé que el Señor me va a dar el mejor puesto. Y estoy orando porque en ti confío, Señor. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque el poder tuyo me abre puertas de bendición donde sea, porque yo soy tu hijo y tu hija. ¿Sí ve la diferencia? Y eso que solo coloqué el ejemplo de un trabajo. Si fuera de otras cosas, pues ustedes empiezan a decir, no, así soy. ¿Ya? Entonces eso es ser un hombre inconstante en todos sus caminos. Pero el que es fiel será coronado con la honra y la bendición que vienen de la mano del Señor. ¿Cuánto lo cree?
Dele un fuerte aplauso al Señor, porque nosotros no tenemos un Dios muerto, nuestro Dios está vivo. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es Cristo, y Cristo significa el ungido. Amén. Bueno, abran sus Biblias, hoy vamos a trabajar Marcos. Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 15, vamos a trabajarlo y luego vamos a pasar al versículo 28, 34 y 39, para los que anotan. Ese es el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, como primer punto, la perseverancia en la obediencia a Dios genera los mejores resultados. La perseverancia, vuelvo y repito, en la que obediencia a Dios genera los mejores resultados. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos que dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Entonces, según Marcos, del 1 al 9 al 11, como podemos observar, Juan el Bautista bautizaba y el Señor Jesús fue obediente a la dirección del Padre. O sea, Jesús no tenía necesidad, él había bajado y él tenía todo. Pero ¿él qué hizo? ¿Se sujetó a quién? Al Padre, a la dirección del Padre Celestial. La autoridad delegada por Dios en ese momento para bautizar era ¿quién? Juan el Bautista. Y el Señor Jesús así lo reconoció. Es importante tener en cuenta que en el nombre de Jordán, del río Jordán, quiere decir el que desciende. ¿Qué significa? El que desciende. Es el por debajo del nivel del mar. Podemos decir entonces que el Señor Jesús descendió. Todo el mundo cree que Él descendió en el momento de la muerte. No, Él descendió desde el momento que Él se sujetó a Dios Padre para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Dios le había dado esa autoridad a Juan el Bautista y en ese momento Él bautizaba ¿para qué? Arrepentimiento. Y entonces Él bautizaba, pero Jesús dijo: sí, yo me sujeto. No empezó a decir: ay, pero ¿quién es ese? Ay, ¿por qué yo tengo que ir allá? Sino que Él se sujetó. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a ver esa clase de obediencia. Entonces, Él descendió, obedeció, se sometió con gozo a la voluntad del Padre Celestial. Y por esto fue honrado. Ahora le pregunto a usted, cuando Dios le pide algo, ¿usted obedece? Si Dios le dice ore más, ¿usted está orando? Si Dios le dice lea más la palabra, ¿usted lo está haciendo? ¿O usted se queda mirando la circunstancia y se queda llorando y mirando? Ahí llorando. ¡Ay, qué voy a hacer con esto! Mire mi hijo esto. Y comienzan a decir un poco de cosas. Entonces, nosotros como seres humanos tendemos a quedarnos viendo ¿qué? La circunstancia, el problema. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús sabía todo lo que iba a pasar, pero Él a pesar de todo se olvidó de la circunstancia. ¿Y qué hizo? Obedeció. Repita conmigo: obedeció. Vemos en esta porción bíblica además que Dios manifiesta el gozo de su corazón abiertamente. Es decir, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios, hacer su voluntad. El Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo de obediencia. El corazón de nuestro Dios Padre se conmovió por la obediencia de su Hijo. Dijo el Padre Celestial en el versículo donde dice: en ti tengo complacencia.
La palabra complacer se traduce del término griego eudoqueo. ¿De qué palabra? Eudoqueo, que además quiere decir agradar, estar satisfecho, disfrutar, con deleitarse. Y esto fue lo que se produjo en el corazón del Padre al ver la obediencia de su Hijo Jesús. Debemos destacar a la luz de este pensamiento lo que sucede cuando obedecemos a Dios. Entonces coloquen ahí como un asterisquito. ¿Qué fue lo que sucedió? Los cielos se abren para nuestra bendición. ¿Los cielos qué? Se abren para nuestra bendición. Eso le pasó a Jesús cuando él obedeció. ¿Se abrieron qué? Los cielos. ¿Qué pasó como segundo? El Espíritu Santo de Dios viene sobre sus hijos. ¿Qué pasó? Se presentó el Espíritu Santo en forma de paloma y descendió ¿en dónde? Sobre Jesús. Pero dice que eso mismo nos sucede a nosotros. Y como tercero, el Padre Celestial expresa su gozo y da testimonio de su Hijo. Cuando dice, este es mi Hijo, ¿qué? Amado, en quien tengo complacencia. Eso fue lo que pasó en el momento del bautizo. Y nosotros cuando obedecemos, recibimos eso mismo. Amén. Se abren los cielos para la bendición, desciende el Espíritu Santo. ¿Y quién está contento con nosotros? Dios Padre. Y nos provee lo que necesitamos. Amén. Nuestro buen Dios es soberano y sobrenatural. Y nuestra obediencia permitirá que se manifieste en nuestras vidas su poder y obra. A través de bendiciones, unción, esa revelación divina, mi relación de intimidad con Dios. Dios se manifiesta a tu favor, sana tus heridas, hace tu visión más aguda, entiendes cuál es el propósito que tiene contigo aquí en esta tierra. Tu casa, tu familia, tu trabajo. Cuando tú obedeces, vas a entender lo que Dios quiere contigo. Porque pasan tres cosas. ¿Cuáles son? Las acabé de decir. Se abren los cielos para bendición. ¿Desciende quién? El Espíritu Santo. ¿Y quién está con gozo con nosotros? Nuestro Padre Celestial. Y allí viene y desciende la unción y el poder del Espíritu. Amén. Segundo punto, nuestra fidelidad a Dios será probada. Nuestra fidelidad a Dios será probada. El desierto es un escenario que simboliza nuestras etapas difíciles de la vida. El desierto es un lugar hostil, seco, solitario, escaso de vida y de circunstancias adversas. ¿Cuántos han pasado por desierto? Nosotros a los problemas, a lo que nos esté sucediendo emocionalmente, comportamentalmente, espiritualmente, uno como le dice, uy, estoy en un ¿qué? Desierto. Es decir, hostil, seco, solitario. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos que estamos trabajando, vamos a ver el versículo ¿qué? 12. Leímos del 9 al 11. Vamos al versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿A quién impulsó después de haber sido bautizado? A Jesús. Nuestro Señor Jesús, después de estar sumergido en el agua, debe entrar ahora en el desierto. Son situaciones extremas que a veces forman parte del camino que Dios traza para nosotros. Y sin duda contiene grandes ¿qué? Enseñanzas. Repita conmigo, enseñanzas. En las que el Señor nos quiere ejercitar. Entonces usted no piense que se le acabó la vida y el mundo, sino que lo que usted puede estar viviendo, esa adversidad, Dios lo está preparando porque Él quiere sacarlo a un nivel mayor. Espiritualmente, emocionalmente, comportamentalmente,
laboralmente, profesionalmente, todos los entes que usted quiera. Amén. Pero a veces uno pierde la esperanza, pierde eso, pero el Señor Jesús no la perdió. Mire lo que pasó. En las Sagradas Escrituras, Él estuvo en ese ayuno. ¿En qué entró? En un ayuno de ¿cuántos días? 40 días. ¿Y de dónde estaba? En el desierto. El Señor nos enseña que cuando yo estoy pasando en un proceso de dificultad, lea la palabra, ayune. El Señor Jesús lo hizo en ese desierto. Y en la Sagrada Escritura el número 40 representa la prueba. Nos dice el Evangelio de Marcos, vamos al versículo 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles de Dios le servían. Es muy importante considerar aquí varias cosas de gran valor respecto a la prueba. La Biblia nos enseña que las pruebas preceden la promoción. Después de esto, el Señor Jesús caminó ¿cómo? En un ministerio sobrenatural. ¿Y de gran qué? Influencia en su región. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú entras en un proceso de prueba, viene la bendición, Dios se manifiesta, usted ayuna, usted lee la palabra, usted está ahí metido con el Señor, luego viene ¿qué? Una bendición. Pero para poder tener esa bendición, usted tiene una guerra. El enemigo de nuestras almas. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? Satanás, ¿cierto? Procura apartarte del plan de Dios. Por eso te viene el desánimo. Por eso muchas veces, ay, pero yo no sé por qué perdí el empleo. A mí nunca me dijeron por qué. Ay, no, yo no entiendo por qué tanta discusión y tanta contienda en la casa. ¿Por qué me está sucediendo esto? Hoy no quiero nada, ni comer. A veces se levantan depresivos y no saben por qué. A veces quieren, ¿a cuánto les ha pasado o han visto niños haciendo berrinche, pataleta? Yo quiero este cono. Usted le dijo que iban a comer cono, pero usted no pudo el cono. Y empieza, mamá, el cono, mamá, el cono, mamá, el cono. Haga de cuenta que usted empieza así, Señor, el trabajo, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Mírame. ¿Sí me hago entender? Empiezan a hacer una pataletísima. Se desenfocan. Y el enemigo busca eso. ¿Y qué le toca darle al papá y a la mamá al niño? Pelita. No te voy a dar ahorita cono, porque yo vi hoy, has tenido como molestia y yo sí te lo prometí, después te lo doy. No, yo quiero el cono. Ah, no, venga para acá. Le pela la colita y le da, tenga ahí su regalito. ¿Cierto? Por no haberlo hecho, su regalito. ¿Qué le pasa a uno que esté haciendo pataleta con el Señor? Señor, mira. Y el Señor dice, hombre, pero es que no es sino que estés en mi presencia y yo voy delante de ti y tumbo todo lo que tengo que tumbar, pero también tienes que hacer tu parte, por Dios, hijo mío. Y entonces, ¿qué le pasa? Ay, ayunar, uy, no aguanto. Se levanta a las 8. A las 9, 10 de la mañana dice, uy, no, este ayuno me está pegando duro. A las 11:30 voy a leer un versículo. Y a las 12, huele a frijoles, ay, qué rico. Y a la 1, bueno, ya ayuné. Y ahí levanta el ayuno. Vea, ¿sabe qué? Coma toda la mañana y quiere. Porque eso no es así. El ayuno, aunque usted esté trabajando, es que usted tenga su pensamiento y su corazón con el Señor, conectado, una conexión ¿qué? Vertical. Por eso es que nuestros podcasts y todo lo de nosotros es una conexión ¿qué? Vertical, una intimidad con Dios. No es que como estoy trabajando no puedo ayunar. Déjeme decirle que sí puede. Yo soy testigo fiel de eso. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que tengo que disponer ¿qué? Mi corazón.
Entonces mire lo que pasa aquí. Como Satanás es el enemigo de nuestras almas, le coloca desaliento, pereza, cansancio, hambre. Mire, usted note que cada vez que usted va a ayunar, ¿qué pasa? Se despierta sus sentidos. Todo huele bueno. Nada es feo. Hasta lo que no le gusta le parece el rico. Entonces, debemos de servir a Dios al mismo tiempo. Entonces, el plan de Dios es que no debemos de aceptar ¿qué? Las ofertas de Satanás, sino que debemos de servir ¿quién? A Dios al mismo tiempo, porque nadie puede servir a dos señores. ¿Qué significa eso? Yo no puedo estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Yo tengo que ser igual ¿en dónde? En todo lugar, en mi casa, en mi habitación, en mi intimidad, en mi trabajo. Porque las personas, lamentablemente lo digo, ay, ¿usted es cristiano? Y empiezan a observarlo y creen que uno es perfecto. No, hoy quiero decirles, y los que me están viendo por medio de esta transmisión, por medio de nuestras plataformas digitales o escuchándonos, nosotros los cristianos no somos perfectos, somos humanos imperfectos, nos equivocamos, también nos enojamos. La única diferencia es que somos redimidos por la sangre de Cristo y todos los días debemos de arrepentirnos, decirle, Señor, perfecciónate ¿en qué? En mi vida. Yo quiero cambiar, yo te necesito más de tu amor. Amén. Entonces toda la gente empieza a ver, ay no, para ser como de cristiano yo no quiero nada que ver con eso. No. Entonces mucha gente no quiere conocer de Jesús por mi testimonio. Entonces debemos de ser siempre ¿qué? Testimonio de vida. Entonces, tu firme decisión determina tu futuro. El nombre Satanás quiere decir adversario. Él tiene más nombres, pero para la prédica utilicé solo este, adversario. Y es aquel que se opone a la obra que Dios nos delega. En Cristo siempre tendrás la fortaleza para superar la oposición y poder conquistar. La palabra de Dios nos habla de las fieras, ¿sí? ¿Se acuerda la cita que estábamos leyendo? Que estaba Jesús en el desierto y que habían fieras salvajes y ángeles. Esa palabra fieras, esta es una palabra que tiene por lo menos dos aplicaciones. Naturalmente se refiere a un animal peligroso, a las víboras de aquellos desiertos, y espiritualmente hablando podemos considerar seres sobrenaturales, semejantes a bestias diabólicas, espíritus inmundos que atacaban al Señor en su mente y emociones. ¿Dónde es el primer campo que te ataca el diablo, el enemigo? En la mente, en los pensamientos. Y recuerda que cuando llegan los pensamientos, toma tu subconsciente, el inconsciente, ¿a dónde baja? Al corazón. Y ahí es donde tú, ¿qué? Vas y practicas las cosas. Pero primero llega ¿a dónde? A la mente. Entonces la gente empieza a saborearlo, a pensarlo. Pero si usted inmediatamente es un pensamiento contrario a Dios, dice, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Inmediatamente eso se va. Amén. Entonces, es muy interesante observar que en este escenario, según el pasaje bíblico, varias personas, es decir, el Espíritu Santo, al Hijo de Dios, a Satanás, a las fieras, a los ángeles, es muy importante ser sensibles. ¿Cómo así? Yo tengo que ser sensible, aprender a discernir cuándo es el Espíritu Santo que me habla, cuándo es el enemigo, el diablo, por medio de demonios, de depresión, de tristeza, de soledad me está atacando. Tienen que discernir cuándo llegan ángeles, cuándo no. Y para eso usted tiene que llenarse de Dios. Usted debe dejar de pecar, arrepentirse todos los días, como dice primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Todos los días. Pero si tú no disciernes, pues usted ¿qué se va a dar cuenta?
Entonces usted va a tener pesadez, tristeza, y en vez de verse radiante, con luz, con fuerza, se va a ver apachurrado, agachado. No puedo más con esta vida. Y Dios no nos trajo para eso. Dios nos trajo para tener unción, poder, autoridad, amor, dominio propio. Amén. Entonces, cuando yo vengo y miro eso, es muy importante ser sensibles y conscientes de la realidad del mundo espiritual. Podemos recordar que el Señor estaba en ayuno. El ayuno es una poderosa arma que Dios nos ha entregado para derrotar los ataques ¿de qué? Del diablo. En Efesios 6, capítulo 6, versículo del 12 al 14, ¿qué dice? Si van a abrir allí. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, versículo 14. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. El cinturón de la verdad es su palabra. Amén. Entonces, por eso en el desierto, Jesús ¿qué dijo? ¿Cómo decía? ¿Cómo habló él? Escrito que está. Él declaró la verdad, la palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces la verdad es la palabra de Dios. Y la coraza, en la armadura de un soldado romano, la coraza servía de protección para algunas de las partes más importantes del cuerpo. Debajo de la coraza, es decir, aquí se colocaba la coraza, ¿sí? Está ¿qué? El corazón y los pulmones y otros órganos necesarios ¿para qué? Para la vida. Por lo tanto, si un soldado no usaba su coraza, era vulnerable a un ataque que podría resultar a una muerte ¿qué? Instantánea. ¿Por qué Pablo nos llama coraza de justicia? ¿Sí? Si no nos protegemos con justicia, nos abrimos al ataque del enemigo y podemos caer en el pecado. Ser justo significa obedecer los mandamientos de Dios, los mandatos de Dios. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. También dice la Biblia que de toda cosa guardada cuida ¿qué? Tu corazón. ¿Usted cómo lo cuida? Guardando, cuidando, cumpliendo la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Esa es la coraza de justicia. Y vivir de una manera que le sea ¿qué? Honorable. Que en todo lugar usted sea el mismo, que en todo lugar usted le represente. Esa es la coraza de justicia. En el Salmo 106, versículo 3 dice: cuán bienaventurados son los que guardan el derecho, los que practican la justicia en todo momento. Entonces, ¿qué es ser justo? Con lo que expliqué, guardar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuidar qué? Tu corazón. Desafortunadamente nuestra naturaleza pecaminosa a menudo se interpone en el camino de vivir una vida ¿qué? Recta. Cuando decidimos vivir basados en nuestros propios deseos en lugar de los de Dios. Cuando tú quieres vivir a tu manera, con tus propios deseos y no los deseos de Dios, haz de cuenta que perdiste ¿qué?
¿La coraza de qué? De justicia. Tomamos decisiones que son ¿qué? Dañinas, tomamos malas decisiones, porque no estamos guiados bajo ¿qué? La palabra de Dios, no estamos guiados bajo ¿quién? El Espíritu Santo. Y son muy dañinos para nosotros y para los demás. Y cuando no le pasa lo que usted quiere por tomar malas decisiones, ¿qué sucede? ¿A quién le echa la culpa a usted? A Dios, a la familia, a todo el mundo. El menos culpable es usted. Le echa la culpa a todo el mundo usted. Pero el primero que tiene que entender que ha fallado, que necesita meterse con Dios, que tiene que apartarse del pecado, que debe cada día, todos los días, arrepentirse, orar, ayunar, leer la palabra de Dios, tener intimidad, es usted. Diga, yo soy responsable de mi intimidad con Dios, para poder que lleguen las bendiciones y se cumplan las peticiones de ¿qué? De mi corazón. Entonces vemos en primer lugar pruebas y tentaciones, que fue lo que pasó Jesús allí en el desierto. Es muy importante tener en cuenta que Dios estaba allí en ese escenario tan difícil, y lo concluimos por todas las cosas que allí suceden. El Espíritu, en el momento del bautismo, el Espíritu desciende como paloma. Luego, en el mismo bautizo, ¿qué pasó? Se escuchó la voz del Padre, ¿cierto? Que se abrieron los cielos y Él habló. Y tercero, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Cuando Él termina ese tiempo, en los 40 días, y fue tentado, ¿quiénes bajaron a servirle? Los ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces concluimos entonces que las decisiones difíciles en el desierto y en la tentación y en las pruebas, Dios está ¿con quién? Con nosotros. Repita ahí conmigo: Dios está conmigo en los momentos difíciles de mi vida. ¿Para ayudarnos a qué? A tomar las mejores decisiones y vencer los obstáculos. La perseverancia, recuerde, nos permite alcanzar las metas en Cristo. ¿Qué le ayuda a usted a alcanzar eso? Diga, la perseverancia. O sea que usted tiene que empezar a trabajar en esa perseverancia en usted. Amén. Sigamos. ¿Por dónde vamos? Vamos al versículo 14, Marcos 1:14. En segundo lugar vemos la persecución y la oposición. Y dice, después que Juan fue encarcelado, ¿qué le pasó a Juan? Cumplió el propósito de Dios en la tierra. Era hasta el momento en que ¿qué? Iba a bautizar en agua a Jesús, porque si Jesús no hubiera obedecido no se cumple nada, ni estaríamos nosotros glorificando el nombre de Dios y la humanidad tendría muerte eterna, ¿cierto? Pero como Él obedeció, vino una bendición hasta nosotros, hasta nuestros tiempos y aún nuestras generaciones. Entonces dice que después que Juan fue encarcelado, el Señor Jesús vino ¿a dónde? A Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Él cómo salió? Todo llevado o con unción y poder y autoridad. Cuando tú sales de un desierto, cuando tú sales de una prueba, cuando tú te has llenado del Señor, tú sales con unción, con poder y autoridad. Amén. La palabra de Dios nos enseña que Juan el Bautista había sido encarcelado por los sacerdotes, escribas y fariseos. Se resistían a la predicación del Señor Jesús, pero Dios respaldaba con gran poder ¿qué? Su palabra, y grandes multitudes venían a Él. Eso dice la Biblia. Entonces, usted quiere, ay, es que yo quiero predicar, pero no sé cómo. Es que yo quiero, simple. Después de una tentación, después de una prueba, usted ayunando, usted leyendo la palabra, perseverando, llenándose de la gloria de Dios, cuando usted sale, ya no sale usted, sino que Cristo está en usted. Amén. El pueblo de Israel empieza a ser conquistado por el Señor Jesús. Miremos el versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Debemos observar que se destacan varias palabras en este pasaje de la Escritura como tiempo, reino, arrepentíos y evangelio. Son las palabras que se destacan de ese pedacito. El ministerio del Señor Jesús comienza a tener nuevos alcances y un gran impacto. ¿Acompañado de qué? De milagros y poderosas sanidades. ¿Cuántos quieren que Dios los use en eso? Amén. Que usted ore por un enfermo y se sane y se restaure. Pero usted debe de creer la palabra, tiene que creer que usted es un hijo de Dios. Hay personas que no creen que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque llevan una vida no agradable, no siendo obediente, practicando el pecado. Entonces, ¿quién lo va a usar así? Si Dios, ¿qué es? Santo. Pero si usted está en santidad, usted está buscando del Señor, usted todos los días se arrepiente, ¿qué va a pasar con el Señor? ¿Qué va a pasar con el Señor? Va a extender su mano sobre usted, abre los cielos, lo que dije. ¿Qué más pasa? Viene el Espíritu Santo, Él tiene gozo, ¿y qué va a pasar? Lo va a usar y le va a dar unción y poder y autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Esto quiere decir que cuando nos ocupamos de las cosas del reino de Dios, como servirle, predicar, enseñar, orar por otros, etcétera, hay muchas cosas más, esto trae un impacto para otros. Pero a nuestra vida comienza ¿qué? Cuando tú le das a otro, el Señor ¿qué empieza a hacer? Te empieza a sanar, te empieza a restaurar, ¿cierto? Tú empiezas a llenarte más de fe, tú empiezas a ver milagros sobrenaturales y Dios se encarga de tu casa. Tú encárgate del reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Ver milagros extraordinarios, ver todo sin mucho esfuerzo, porque esto trae ¿qué? Liberación a todo lo que nosotros somos y necesitamos. Nos dice la Escritura en el Evangelio, ¿seguimos en cuál? Marcos ¿qué? 1, vamos al versículo 28, luego saltamos al 34 y al versículo 39. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea y sanó a muchos que estaban ¿qué? Enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera ¿qué? Los demonios. Podemos deducir que el ayuno del Señor Jesús tuvo un impacto demoledor en la estructura demoníaca que gobernaba aquel territorio. Y el reino de Dios comenzó a ser ¿qué? Establecido y manifestado poderosamente. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos tomar las herramientas que Él nos ha entregado. La palabra de Dios, creerla, crea la palabra de Dios. Practíquela, declárela. Es decir, declarar ¿qué es? Hablar la palabra de Dios, enseñarla, meditarla. El ayuno es un arma para derribar todas las cosas espirituales que no salen sino con oración y ayuno. La oración es la intimidad continua con Dios. No debes de vez en cuando. Ay, no es que yo de vez en cuando tuve intimidad. No, ¿cuándo debe tener usted intimidad? Siempre, todo el tiempo. Amén. Mientras usted barre, mientras usted está pelando la papita. Te alabaré, Señor. Uy, esta sopita me va a quedar rica, te alabaré. ¿Cierto? Usted está glorificando a Dios. Amén. Todo lo que usted esté haciendo, glorifique a Dios siempre. Y como conclusión, es muy importante que tomemos decisiones acertadas y hacer la voluntad de Dios. Ser consciente de los desiertos
y de su cuidado cuando estamos caminando por ellos, y perseverar con la fuerza de Dios. Porque la victoria está, ¿detrás está la victoria o adelante? Adelante. ¿Y Dios quién va delante de nosotros? No los escucho. ¿Quién? Dios va delante de nosotros. Fortalece tu fe en el Señor y tu oración. Sin duda los resultados serán ¿qué? Poderosos. La perseverancia es una muestra de fe. Cuando usted persevera, ahí está actuando ¿quién? La fe. Hay un nuevo territorio para conquistar. La conquista está al alcance de quien persevera. Es decir, tus metas requieren de tu perseverancia. Es un fin. Es que, repita conmigo, un propósito. Es vencer, es adueñarse, es someter, es insistir, es proseguir y es continuar. Ahora usted lo va a tomar para la meta. Cierre sus ojos y va a repetir conmigo, pero usted coloque a qué meta quiere llegar. Ahí, colóquenlo en la presencia de Dios, pero va a repetir conmigo. Hoy conquisto, alcanzo, persevero. Es decir, que mis metas se cumplen porque hay un propósito en Dios. Hoy venzo, hoy me adueño, hoy invado, hoy someto, hoy persisto, hoy insisto, hoy prosigo y hoy continúo con la gloria del poder de Dios. Veré milagros asombrosos, milagros extraordinarios en mi vida con el poder del Espíritu Santo. Soy lleno de la gloria de Dios y declaro la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi casa y sobre todo lo que toque en mis manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración conmigo. Y todos los que están aquí conmigo vamos a orar por las personas que nos ven virtualmente o nos escuchan. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y si tú no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que vengas a Peniel Shur, Cali. Que Dios te bendiga.